estábamos compartiendo un poquito con nuestra abogada Lina Vargas, que también es ex jueza de familia, también viene a acompañarnos hoy y precisamente vamos a tocar un tema que es la pensión alimenticia prenatal. ¿Qué es? ¿Cómo funciona esto? Lo vamos a conversar con nuestra especialista la mañana de hoy. ¿Cómo está, abogada? Muy contenta de estar con ustedes y como siempre con hambre, porque cuando vengo aquí, Ay, ya la peste. lo que cocinan es indescriptible. Aquí Sí. nos tiene la chef de verdad de mano. Hay aromas, hay aromas. Sí, Empezamos. Hoy vamos a hablar sobre la pensión alimenticia prenatal, porque en efecto mucha gente, parece mentira, desconoce que existe esa figura. Y cuando las personas, las mujeres quedan embarazadas, quedan como que dicen un limbo, porque de repente no hay una buena relación con el padre y sienten que están desprotegidas y que entonces ahora, ¿cómo hago con este bebé que viene en camino y yo no tengo pues las condiciones para poderlo apoyar económicamente? Bueno, en efecto, la pensión alimenticia prenatal está establecida, antes estaba establecida en el Código de la Familia y después viene siendo introducida en la Ley General de Alimentos, donde se le da incluso unas características diferentes a la que tenía antes y voy a explicar el por qué. Había muchas demandas de embarazadas que señalaban a Pedro, Mario y a Raúl como papás como posibles papás de la criatura. Ajá. Y aunque ustedes no lo crean, le ponían pensión alimenticia a Pedro A los y tres. a los tres. Oh, Y eso realmente no era el espíritu de la ley, porque la pensión alimenticia prenatal es para que el verdadero padre sea el obligado a dar la prestación, no el presunto padre. Y eso creó una serie de situaciones muy difíciles, puesto que habían personas que no tenían la responsabilidad y quedaban involucrados en el proceso de alimentos solo porque había un señalamiento de que, bueno, es que nosotros tuvimos relaciones íntimas. Entonces, cuando empezamos a ver lo de la Ley General de Alimentos, yo fui comisionada dentro de esa ley y ese artículo realmente yo sí me declaro la mamá de ese artículo, como dice la mamá de la criatura. Establecimos un parámetro de que la persona que está embarazada tiene que declarar bajo la gravedad de juramento que esa persona que ella está señalando es el papá. Claro. Ok. Y si no es el papá, va a tener problemas porque al momento de realizársele un ADN, ya el padre que fue señalado y que no es su verdadero padre, va a tener los recursos legales para poder demandar a esa señora que en su momento lo señaló bajo un juramento que no fue válido, bajo perjurio, Claro. estableciendo que el niño era su Y hijo. entonces en este caso tendría que devolver todo el dinero que ya se le había brindado. Allá hay acciones civiles y acciones penales que se pueden instaurar. Así que, jóvenes, señoras, no vayan a hacer señalamientos falsos. En mi juzgado me tocó ver señalamientos falsos, Claro. donde incluso hubo un señor que aceptó que era el papá, pensando pues de buena fe que era su Claro, embarazo. eso le ha que era pasado de a él. muchos, ¿eh? Y cuando resulta ser que el niño nace, la mamá me pone la pensión alimenticia con otro padre. Donde Ok, realmente sí, yo le puse la pensión prenatal, pero como ahí no hay un reconocimiento que tenga que inscribirse en un registro civil, al momento que nace el niño tiene que ser inscrito en un registro civil y de repente aparece, me dicen la funcionaria, señora juez, mire, resulta ser que ahora que el padre del niño no era la persona. Entonces son cosas muy difíciles. Tenemos que tener nuestros valores y nuestra ética. Tenemos que cuidarnos, sobre todo como mujer, cuándo y cómo nos vamos a tener pues una entrega íntima con otra persona y realmente darle a esos niños su hogar, su realidad, no solamente económica, sino familiar. Ok. Entonces, existe pues ese tema de que hay que juramentar para poder solicitar como embarazada mi derecho de pensión alimenticia prenatal. La autoridad competente para estos casos ya no son los juzgados de familia como estaba a prevención con los juzgados de niñez y adolescencia, solamente son los juzgados de niñez y adolescencia. Así que para que no vayan a perder el tiempo, porque me ha tocado ver personas que van allá a pedir la pensión prenatal en el edificio del órgano judicial donde funcionan los juzgados de familia, no son los competentes en base pues a la ley que comenzó pues ya a variar los términos del Código de la Familia. Y también una de las cosas muy importantes a nivel de la prenatal son los cuidados que va a tener, los gastos que va a ser el obligado a pagar, ya sea durante la gestación, gastos médicos, parto y mobiliario del niño cuando nazca y también como le ponen, un vestimento adecuado para la maternidad. Pero eso en proporción a su estado Abogada, económico. por ejemplo, si alguien dice, como, ok, no estoy segura quién es el padre de mi hijo, entonces prefiero no poner la demanda esta de pensión prenatal, sino que me espero hasta que el niño nazca y cuando entonces lo comprobamos, ¿se me podría dar un retroactivo o esto no funciona de esta manera? No funciona de esta manera. La pensión alimenticia, tal como establece la ley, es exigible a partir de la presentación de la demanda. Y ese seguro que me acabas de hacer
generalmente ha pasado, porque sí, quieren digo, que le ahora ya lo reconozcan. tengo, reconóceme todo lo que me gasté. No tiene retroactividad, por eso es muy importante, porque si tenemos una duda de quién es el padre, entonces tenemos una situación que tenemos que analizar como mujer, como madre, qué estoy haciendo con mi vida y con la vida de mis hijos. Ok. Porque uno tiene que tener la seguridad de quién es su embarazo, ¿no? Y realmente no puede retrotraer. Incluso si el papá por alguna razón quiere ayudarla voluntariamente por las cosas que pasó, pues lo puede hacer, pero no judicializarlo. Acá en Controles alguien preguntaba y decía, ¿qué pasa si en este caso, por ejemplo, ella quiere tener al bebé en un hospital privado, pero yo como padre, como no estoy totalmente seguro, pues digo que no voy a costear eso? ¿Cómo se llega a un acuerdo en esos temas? Esa pregunta es buenísima. ¿Por Es qué? buenísima No sé. porque hay una ley hay un artículo en la ley que establece que la ayuda va a ser proporcional a los ingresos del obligado a darlos. Si existe el proceso, ya la señora juramentó de que X persona es el papá de mi futuro bebé y le ponen una pensión alimenticia prenatal, no lo pueden obligar a que ella elija el hospital donde quiera dar a luz. Va a haber la situación socioeconómica de ambas partes, un estudio real, Claro. para entonces decidir si el señor tiene una capacidad de respuesta económica donde ya han tenido pues este tipo de experiencia, por supuesto que hay una posibilidad de que ayude, no que le pague la totalidad de los gastos del hospital, porque la ayuda es proporcional y eso se mantiene en la ley de alimentos. Excelente. Muy interesante. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, se deben tomar en consideración? Yo sé que, están las pruebas de ADN. Puede que, por ejemplo, si una mujer dice que el caballero es el padre y él dice voy a esperar hasta la prueba de ADN para proceder y darle algo o alguna mantención, ¿eso también es posible? Sí, pero eso va a ser ya después que el niño nazca, porque desde el momento en que la persona está embarazada, recuerdo cuando fui juez que me tocó en varias ocasiones ese tipo de cuestionamiento, nos estaban realizando pruebas en el feto. Claro. No sé si se lo están realizando en este momento, pero creo que era algo muy delicado y una operación un poquito delicada para el feto de sacar la prueba de Claro. ADN, ¿no? Pero en este momento lo que está pasando es que después que nace el niño es que se le practica la prueba de ADN. Y ahí entonces el caballero tiene que Bueno. pagar en caso tal sea responsable de... A partir de Ok. la presentación de la demanda, si la señora, a pesar que el niño nace, a pesar que se lo reconoce, ¿ok? Que eso es muy importante, no establece la demanda de la pensión alimenticia, el señor no quiere cooperar, entonces va a tener clara la idea de que no es retroactivo, sino que cuando llega al tribunal y pone la demanda, desde ese momento hacia adelante se le va a reconocer el derecho. Abogada, no sé si es así, usted me corrige, creo que cuando no se cumple con el pago de la pensión, se te llevan detenido. En el caso de la pensión prenatal, si yo digo es que no es mío y no es mío y punto, y no quiero pagarla, a pesar de que se juramentó la madre del niño y ella dejó constancia de que era yo, pero yo digo que no y me mantengo en mi posición, ¿me pueden detener también o no? Ok, para los efectos de que exista una obligación, tiene que ser dictado a través de una resolución. En el momento de la audiencia, donde se van a presentar las pruebas, y en este caso vamos a poner, que es un caso muy delicado, que de repente el hombre se niegue y le pongan la pensión. No es si él se niega o no es lo que va a evitar que lo mantengan detenido si no cumple con la pensión. Es que ya se dicta una resolución, y si el juez considera que existen las pruebas suficientes para entender que es el padre, que es una decisión para mí muy delicada, desde el momento en que se dicta la pensión alimenticia y queda ejecutoriada, ya no está a opción del posible persona, padre ajá. o del padre que niega su paternidad cumplir o no cumplir. Exactamente. O cumple o sencillamente cumples. entra en desacato, porque el desacato es cuando la persona no cumple con una decisión de un juez. Ese es el desacato en materia Claro, de estoy alimentos. incumpliendo la ley, ya. Es como el padre que dice no tengo plata para pagar la pensión. Exactamente. Y no puede pagar, incluso cuando se quedan sin trabajo. Mira, voy a darles este plus también. Te ponen una pensión alimenticia y el señor se queda sin trabajo. Tiene que ir inmediatamente al tribunal a solicitar la rebaja de la pensión. Claro. Lo que pasa es que se quedan, como quien dice, En el limbo, no pasa nada ahí. no, que como no tengo trabajo no te puedo pagar la pensión, Claro. espera que consiga trabajo, y comienzan esos meses a transcurrir a favor de la demandante. Tú no puedes ir donde el juez a decir, no, pero es que me quedé sin trabajo. Porque la pregunta que te van a hacer inmediatamente es por qué no vino enseguida a comunicar Claro. al tribunal, porque usted también tiene sus Exactamente. derechos. Exactamente. Y eso es una causal de rebaja de la pensión alimenticia, quedarse sin trabajo. ¿Qué Oh, recursos wow. debo llevar, por ejemplo, si yo quiero entablar, me voy a juramentar, voy a decir, ok, esta persona tiene que hacerse cargo porque él es el padre de mi hijo? Y bueno, vamos entonces a probarlo ante el juez de familia. ¿Yo qué pruebas debo de llevar? ¿Fotos de cuando estábamos juntos? ¿O qué se toma en cuenta para decir, ok, sí, puedes juramentar esto aquí y vamos a proceder?
Bueno, mira, yo creo que esto es muy delicado, atribuir la paternidad a quien no es el verdadero Sí, padre. porque es duro. En mi experiencia como juez, y yo en esos casos fui muy cuidadosa y realmente trataba en efecto de hacer pues una especie de conciliación donde el padre, si realmente tiene alguna duda, quería aceptarlo, lo aceptara. En mi caso, yo nunca le establecí una pensión a quien lo negaba, puesto Ok. que si no existían las pruebas, no soy yo. Para eso existe el proceso de filiación, donde en la filiación, precisamente, está la prueba de ADN y otras pruebas, donde ahí sí se establece una paternidad segura. Pero si estás embarazada, yo creo, y por eso es que yo en ese sentido fui muy acuciosa con la situación de la juramentación, porque sí hubo criterios que le podías poner a 3 supuestos padres una pensión Increíble. prenatal, y eso Wow, está totalmente increíble, fuera de o sea, no tiene- ¡Qué proporción. locura! Imagínate tú. No, entonces, tenía sentido. No tenía sentido. Entonces las mujeres sencillamente, en aquellos casos que fueron muy Claro. pocos, Le echo la y- culpa a 10 y se me y vuelvo muy- millonaria en un mes. y muy puntuales, que Compro un fueron... carro. sí. Oye, sencillamente, tú tienes un salario ahí para... Es correcto, y para puedo tener. señalar a quien me dé la gana también, no, y definitivamente que no estaba Sí, bien. yo tuve un caso muy interesante donde el señor que yo le puse la pensión alimenticia como padre, que ya sí él lo había reconocido, resulta ser que se enteró, estábamos en juzgado, se enteró que, porque un señor lo llama, porque el otro señor tenía la pensión prenatal en una corregiduría. Oh, wow. Oh, Tenía descuento directo de esa pensión prenatal. No se la habían eliminado. Con la nueva ley son 3 meses. Después del nacimiento del niño solamente son 3 meses la pensión prenatal, porque ya ha transcurrido suficiente tiempo para que el niño sea inscrito y reconocido. ¿Ok? Exactamente. ¿Y qué pasa? Que resulta ser que entonces viene un conflicto donde el padre se entera que otro señor tenía También la era el pensión supuesto prenatal padre. y ya estaba recibiendo la pensión que yo De le establecí ambos. como padre con su certificado de nacimiento y la pensión Esa es otra alimenticia cosa. que se le descontaba en la corregiduría. Una vez yo como madre pues me dirijo Wow. en cierta región a pedir lo que es la pensión alimenticia, eso se conecta con el sistema y una base de datos que maneja a ver si ese niño tiene una pensión en alguna otra parte del No, país. No. Eso no Wow, existe. qué Eso no mal. existe. Lo que sí puedes hacer en todo caso, como el caso este, por ejemplo, cuando se dio cuenta el señor que había otro posible papá del niño, que se presenta entonces un proceso de impugnación de paternidad, donde los Qué dos horror. hacen una alianza y en efecto pues descubren a la señora, que ella jamás Claro. pensó que se iban a encontrar ellos Claro. dos, y al final pues resulta ser que el niño era hijo de la pensión prenatal Abogada, pero yo creo Y que eso no se de da lo- aquí, pues. no. y no el que había reconocido a su No, propio claro. hijo. Eso se da en nuestro país tercermundista, porque hay otros países en los que eso, por ejemplo, sí está registrado, ¿no? Todos los procesos una legales base de referentes a datos. un menor. No, aquí realmente no tenemos pues hasta que yo salí del juzgado, una tecnología eficiente donde tú puedes entrar a un lugar y puedes saber. Es más, incluso esas demandas son reservadas por ley. No pueden ser claro. publicitadas tampoco. sobre todo porque son procesos de Sí, familia. son reservados, son confidenciales y tampoco es que lo puedes poner a un Exponer. periódico a decir o en un sistema a publicitar cuáles son tus demandas de familia. No, Ay, no se señores. puede, está completamente prohibido. La verdad que muchísimas gracias, abogada Lina Vargas, como siempre, por sus temas tan interesantes. Aprendemos muchísimo y es increíble. Yo creo que aquí, como usted bien lo mencionó al inicio de la entrevista, queda en la ética y en los valores que tenga la madre de esa personita que en vez de estar pensando en eso, debería estar pensando en el bien también pues de su pequeño. Y Correcto. no colocarlo en este tipo de situaciones que sin duda lo van a afectar. Imagínate, el niño crece y dice, no tengo 2, 3 papás porque mi mamá solo estaba preocupada por el dinero. Lamentable eso. Gracias, abogada, por acompañarnos.